Bueno, más chantita. No se cree. No sé, pastor. Ahí está. Sí, sí. Es que yo me escucho sordo, hermano. Será porque ando mormado, ¿verdad? El mormado. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición estar en esta mañana. Bueno, ya tarde. Bueno, son las 11, ¿verdad? ¿Sí está bien este reloj, pastor? No, son las 12, ¿verdad? No, dije, madrugamos, pues. Este, qué bendición, hermanos, estar en esta tarde aquí con ustedes. Y pues gracias a Dios, al pastor, ¿verdad? Su familia, han estado, han sido todos los hermanos, para que nadie se sienta bien, espléndidos, hermanos, me han tratado muy bien, como siempre. Y hermanos, pues ustedes saben, ¿verdad? Dijo el pastor que ya es su santidad. No, yo no soy eso, hermano. Yo sigo siendo el mismo, ¿verdad, hermanos? Me gusta todavía jugar y me gusta bromear con los hermanos, platicar. No es cierto de que ser pastor, no, me gusta platicar todavía, hermano. No, soy pastor, ya no me hables, ¿verdad? No soy de esos, hermanos. Eh, Hermano Héctor y hermana Patti, qué bendición, hermano Rangel. Y hay algunos que no, hermana, hay algunos que yo no conocía. Después de 2 años, hermano, casi 2 años y medio, sin venir, se me hizo venir ahora, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? Pues como saben, el pastor Sariñana el año pasado falleció, él partió a la presencia de Dios. Y su lugar, hermanos, a la iglesia me tomó como su pastor y ahora estamos ahí trabajando por la gracia de Dios. Y hermanos, no ha sido fácil, pero aquí estamos echándole ganas, hemos estado trabajando, hermanos, y ahí va poco a poco la iglesia, vamos levantándonos, ¿verdad?, de todo lo que pasó. Pero sigan orando por nosotros, hermanos, por la familia, mi esposa, mis hijos. Y hermanos, sigan orando por cada misionero que ustedes apoyan. Estoy muy agradecido con Dios porque esta iglesia ha sido fiel, nos han ayudado ya por varios tiempos, bastante tiempo más bien, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante y agradecidos con ustedes que han sido una tremenda bendición para nosotros, para mi familia y para la iglesia también. Estrenamos sillas, el año pasado pusimos sillas, hermano Jorge Peralta nos llevó, la iglesia envió unas sillas y estrenamos sillas y las bancas que nos habían llevado anteriormente, pues las regalamos al pastor Cristian Ortiz allá en Torreón, para que no digan, no, que el hermano Germán se queda con todo, ¿eh? No, también somos de bendición, ¿verdad? Y hermanos, el hermano David siempre decía, no, el hermano Germán no le da nada porque siempre lo deja, ¿verdad? Lo echa al kilo y bueno, todavía una que otra cosita la miro aquí y digo, kilo pero bueno, ni se descuiden, hermanos, el que esté quebrado y traiga una placa, kilo. Ok, hermanos, el día que vayan para Juárez, ahí les esperamos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, como mexicanos, ¿verdad? La mayoría. Eh, Vamos a hablar, como decimos ahí, verdades a veces que nos duelen, o la neta, ¿verdad? Dicen allá, la neta. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Levíticos, hermanos, Levíticos 6, versículos 12 y 13. Levítico 6, Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Y voy a leer, dice así, hermanos, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. Versículo 13, hermanos, es el que me interesa, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento porque eres bueno con nosotros, perdona nuestros pecados. Y Señor, en esta hora me pongo en tus manos. Úsame, Señor, quítame a mí del medio. Señor,
Tú sabes que soy un siervo inútil, mi Dios, y solamente me pongo en tus manos para que tú hables, Señor, a través de mí. Gracias, Padre, porque eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los que se pusieron de pie, siéntense, ¿verdad? Y los que están sentados, párense. No se crean. Ok. Ok, hermanos, vamos a mirar en esta tarde, hermanos, acerca de no dejes que se apague el deseo o el fuego en tu corazón. Hoy en día, hermanos, muchas veces estamos batallando en todas las iglesias con unas cosas que siempre le decimos el desánimo. Es que ya me desanimé. Es que ya no quiero ir. Es que el pastor dijo esto. Es que el pastor dijo aquello. Y, es que el pastor me ofendió en el mensaje. Es que el pastor, hermanos, dejémonos muchas veces de estar jugando al cristianismo y a la iglesia y empecemos a madurar como hijos de Dios. No es un juego las cosas de Dios. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio, hermanos, en serio. Yo desde que regresé a las cosas de Dios he tenido la confianza en platicar con el pastor. Hermanos, y ayer estábamos platicando de esto, ¿verdad, pastor? Desde que yo regresé a las cosas de Dios, hermanos, yo no he andado con juegos. A mí me gusta, hermanos, entrarle. Y hermanos, a veces me da miedo, pero le entro. Y hermanos, pero muchos cristianos hoy en día estamos jugando al cristianismo, a la iglesita, y no crecemos, no maduramos en las cosas de Dios. Y una de las cosas, hermanos, es porque no podemos entender nosotros mismos, no podemos entender que nosotros somos el problema. A veces nosotros somos el problema y buscamos la excusa de señalar a alguien más de nuestro desánimo. Y no se trata de eso, hermanos. Se trata de que nosotros debemos de madurar en las cosas de Dios. Y mire, hermano, antes como introducción, vea Job 6:24. Como dijo el pastor que estuvo predicando ahí con nosotros. Abran sus Biblias en el libro de Job. Job 6:24, hermanos. Miren lo que dice primero. Enséñame, ¿estamos ahí? Job 6:24 dice, enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Job 13:23. Job 13:23. Dice así. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Salmos 19:12. Salmos 19:12. Salmos 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos capítulo 32, versículo 8. Dice así. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Salmos 119, versículo 27. Salmos 119, versículo 27, la parte A. Estamos hablando de la primera parte. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Ahí mismo, pero ahora el versículo 73. Versículo 73. La parte B. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Por qué traje estos versículos, hermanos? Porque muy pocas veces podemos entender la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Y hermanos, mientras tú y yo no apliquemos nuestro corazón a aprender y a entender la palabra de Dios, nunca vamos a madurar, nunca vamos a crecer,
siempre seguiremos siendo los mismos hermanos desanimados. Siempre seremos los mismos cristianos que, ay, es que el pastor no me pucha, ay, es que el pastor. Siempre seremos los mismos y siempre tendrás problemas, siempre sufrirás las consecuencias de tus malas decisiones, porque hermano, no tomas en serio las cosas de Dios. Tenemos que madurar, tenemos que crecer en la obra de Dios. Hermanos, allá en Levíticos capítulo 6, versículo 13, quiero llevarlo ahí, hermano. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mire, era la responsabilidad del sacerdote, una vez que el fuego ardía ahí en el altar, era la responsabilidad de él mantener el fuego encendido. Y hermanos, cuando el sacerdote se llegaba a la noche, me imagino, que no dice la Biblia para que no van a decir ahí, pero quiero imaginarme, hermanos, que Aarón y sus hijos se ponían de acuerdo. Oye, pues el fuego no se tiene que apagar, mijo. ¿Sabes qué? Somos los sacerdotes y vamos a atizarle el fuego. Entonces el fuego permanecía encendido, hermanos. Las cenizas las sacaban y las ponían aparte en un lugar limpio. Y hermanos, así el fuego permanecía en el altar. ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo que me lleva a esto es que muchas veces nosotros debemos de encender ese fuego en nuestro corazón, ese deseo de hacer la diferencia por las cosas de Dios. Hermano, es increíble, pero en todas las iglesias estamos careciendo esto. Mire, los que quieren ser maestros o líderes, yo quiero ser maestro, pero yo no quiero ser responsable de esto. No, hermanos, cada líder, cada maestro, cada encargado de la clase, hermanos, es su responsabilidad mantener el fuego encendido en su vida. Ser ejemplo para los hermanos, para sus alumnos, es su responsabilidad. Hermanos, no es responsabilidad del pastor. El pastor viene y predica, el pastor viene y enseña, pero es tu decisión, es tu responsabilidad mantener ese fuego en tu corazón. No culpes a nadie más de tu desánimo. Ay, es que mis hijos, es que mi esposa, es que no, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, hermanos. Si tu matrimonio va bien, es porque tú estás trabajando en tu matrimonio, estás orando, estás caminando con Dios. Pero si tu matrimonio va mal, es porque tú estás mal delante de Dios. Y a veces queremos culpar a los demás. Es que el hermano, es que la hermana. No, eres tú. Hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:19 nos enseña, dice ahí, hermanos, y no apaguéis, ¿qué, hermanos? Al Espíritu Santo. No lo apagues. Hermanos, para mantener el fuego encendido se necesita meterle leña. Yo estuve en la sierra, hermanos, de Durango. Estuvimos allá con los huicholes. Imagínense, hermanos, caminar 6 horas para llegar al culto del domingo. 6 horas. Y no son no es camino plano, hermanos. Tienen que subir y bajar montañas. Había un hermano que se levantaba a las 2 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a la iglesia. Y yo los veía, hermanos, que llegaban y los miraba que corrían y se tiraban al río. Y decía, no, es que tenemos que estar listos para el culto, así como hablan ellos, ¿no? Y yo más o menos les traducía. Entonces, hermanos, yo podía mirar en ellos ese deseo, ese fuego de crecer y madurar, y hermanos, y publicar las cosas grandes que Cristo ha hecho en sus vidas. Hermanos, mira, Dios nos ha puesto a nosotros para hacer luz a este mundo, para hablar de Él, para que la gente vea. Mire, Dios nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, y dice ahí, para que anunciemos las virtudes de aquel. Hermanos, ya hasta lo dije al revés, ¿verdad? Hasta me fui mal, como dijo el hermano Marcos, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pues hermanos, es increíble que muchas veces el cristiano pasa más tiempo cómodo en su casa. Ayer, hermanos, es triste, pero esto no nomás pasa en Juárez. Yo lo pude mirar ayer. Mira el grupo que somos. Y poquitos vinieron a ganar almas, tocar puertas. No, hermanos, la responsabilidad es tuya. No es solamente del pastor. Muchas veces, o del maestro, o del hermano Marcos, o de aquel. No, es tu responsabilidad ganar almas, traer gente a los pies de Cristo. Esta semana me mandó un pastor de Juárez, pastor Jorge Betancourt, me mandó un mensaje: hermano, van a operar a un señor, y la hermana viene aquí a nuestra iglesia, dígale al pastor David que lo visite. Y le di la dirección al pastor, fuimos el viernes a buscarlo, y ayer sábado volvimos a ir. Tenemos que ser responsables, hermanos, de predicar el evangelio. ¿Por qué has dejado de venir a la iglesia? ¿Por qué no viniste tú el miércoles? Ustedes que no vinieron el miércoles, ¿por qué no viniste el miércoles? El jueves. Es que yo estoy allá estoy allá en Juárez, mi mente está en Juárez. Lo bueno que el pastor ya lo va a cambiar, ¿verdad? No sé qué. ¿Por qué no viniste el jueves a la iglesia? Ahora sí nos quedamos callados. ¿Por qué no viniste el jueves? ¿Qué nomás Dios es Dios el domingo? Hermano, sea responsable en su iglesia, sea responsable delante de nuestro Dios. Ahora, les dije, hermanos, a veces son verdades que como cristianos nos duelen. Pero dijo al pastor dice, tú pon a un americano con un mexicano y lo respetan y le dicen, no, que sí, pero pon un mexicano con un mexicano y verás cómo se abrochan. El pastor es americano, entonces yo voy a decir la neta aquí. Hermanos, preferimos muchas veces las cosas del mundo que estar en la casa de Dios. Ahora, no estoy aquí para ofenderle ni tampoco, yo no sé qué ha pasado, pero déjenme decirle, muchas veces nos quedamos en los hogares. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted llega cansado del trabajo, sin ganas de nada, y usted dice, no, pues hoy no voy a la iglesia. Qué curioso que nomás aquí se cansan. En Juárez no se cansan. Hermano, no, también en Juárez se cansan y también faltan el miércoles. ¿Y sabe qué? Y después te desanimas, tus hijos se van al mundo y luego dices, no, es que la iglesia está muy desanimada. Pues tú estás desanimado, ingrato, hermano. Necesitamos animarnos en las cosas de Dios. Hermano, el Señor dice en el versículo que leímos, ¿verdad? Te haré entender el camino en el que debes de andar. Y te enseñaré, y dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Dios sabe, Él conoce lo que tú haces. Él sabe lo que estás haciendo. Es más, Él sabe lo que estás pensando de mí. Más vale que pienses cosas bonitas. Porque a mí, hermanos, el pastor David, hermanos, a mí me conoce. Y él sabe que como soy allá en México, también aquí soy. A mí no me gusta hacer que, no, hermanos, me gusta. Sí. Dice la Biblia que en Proverbios, hermanos, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabe por qué muchas veces andamos aquí en la iglesia todos ahí amargados? Todos ahí chupalimón, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermanos? Es porque no pasas tiempo con Dios, no oras, no lees la Biblia. Y vienes a la iglesia, hermano, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¿Por qué vino el jueves? Estoy bendecido. Sí. No, hermanos. Necesitamos buscar la bendición de Dios. Siempre en la casa de Dios. ¿Sabe cuál era el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos detenemos nosotros
a mirar a los demás hermanos si sirven o no sirven. Y luego decir, no, pues si él no sirve y tiene más tiempo en la iglesia, pues ¿por qué yo si soy nuevo? Y no dice la Biblia que nosotros, debiendo de ser ya maestros, muchas veces ya viejos en el Evangelio, tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar otra vez lo nuevo. Hermano, ya nos están saliendo canas, hermano, ya estamos viejos en las cosas de Dios. Y todavía colgamos el pico, ¿verdad? No, hermanos, anímese. Sea una persona fiel a nuestro Dios, una persona que esté dispuesta a hacer la diferencia, una persona que quiera ser mejor cristiano cada día y no un cristiano, hermanos, siempre viviendo en la derrota. No debemos de aparentar algo que no lo somos. Tú, hermano, no necesitas aparentar algo que no eres, porque, hermanos, dice la Biblia ahí, hermanos, que el que se humilla será enaltecido, y el que anda enaltecidito será humillado, hermanos. Y la Biblia también nos enseña, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Y muchos de los cristianos andamos bien alzaditos. Es tiempo, hermanos, de que volvamos a esos antiguos caminos, bueno, no del mundo. Como dice la Escritura, hermanos, volver a las sendas antiguas. Debemos de volver. Mire, yo recuerdo, hermanos, cuando mi papá se venía para Ciudad Juárez, yo tenía 11 años. Mi papá sembraba, hermanos, algodón, maíz y frijol. Y yo recuerdo siempre a mi papá caminar, hermanos, había unas veredas. Y sabe que al principio no se marcaban los caminitos, pero después de caminar mucho tiempo por ahí, se marcaban los caminitos y les llamábamos veredas. Y hermanos, cuando yo iba a dejarle de almorzar a mi papá ya a las parcelas, ¿sabe qué es lo que yo seguía? Yo seguía esas veredas. Yo caminaba por ahí. ¿Y sabe qué? Yo sabía que ese camino me iba a llevar hasta la parcela, hasta donde estaba mi papá. Ahora, como cristianos, si lo llevamos a la vida cristiana, déjame decirte, el Señor nos ha dejado un camino, nos ha dejado, hermanos, sus pisadas para que nosotros caminemos en ellas y así poder llegar hasta donde Él está. Hermanos, no podemos nosotros seguir viviendo derrotados. No, es más, déjame decirte, tú no tienes por qué estar llorando o sufriendo. Pero muchas veces pasa esto porque tú mismo o yo mismo no tenemos ese deseo de leer la Biblia y orar y estar en comunión con Dios. Es como aquel que dice, hermanos, ayúdenme a orar por esta necesidad y tú mismo no oras. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Entonces, ahora tú vienes con el pastor, ayúdame a orar para que Dios me anime, para que Dios avive el fuego en mi corazón, pero tú no oras para que Dios te anime y avive el fuego en tu corazón. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Dios no lo va a hacer. Dios quiere tu corazón. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Necesitamos caminar por los caminos del Señor. Amén. Hermanos, es nuestra responsabilidad, pero muchas veces nosotros claudicamos entre dos pensamientos. Primero de Reyes, capítulo 18, hermanos, Primero de Reyes 18. Versículo 21. Usted conoce la historia, hermanos.
Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Usted sabe la historia que estaba pasando ahí. Usted sabe, hermanos, que Elías estuvo escondido y Dios lo tenía para hacer un trabajo. Después sale, hermanos, Elías de ahí, y hermanos, ahora se enfrenta a los 400 profetas de Baal, hermanos, y él mismo se para firme y le dice: bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Y se para firme Elías y dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y hermanos, el pueblo se quedó callado. ¿Saben por qué se quedó callado? Porque sabían que estaban mal delante de Dios. Pero ahí está el pueblo ignorante, hermanos. Está el pueblo ahí y creyéndole a los 400 profetas de Baal. Y ahí andan los ingratos bailando y danzando, haciendo un sacrificio. Y hermanos, y ellos hasta se cortaban, se sajaban, se golpeaban, hermanos. Y Elías ahí sentado, burlándose, riendo. Yo creo que Elías haber dicho: mas yo sé a quién he creído. Pues yo creo que por eso Elías estaba ahí bien quitado de la pena. Pero después, hermanos, empieza él a preparar el altar. Mire lo que es el versículo 37. 37. Verso 37. Bueno, antes de leer el 37, hermanos, vamos a leer el versículo 30. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Ustedes, después de ya un buen tiempo que la gente, los profetas estuvieron bailando, entonces Elías le dice al pueblo: ahora vengan para acá. Y luego dice, hermanos, versículo ahí: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba aquí, hermanos. ¿Sabes qué es lo que va a mantener el fuego, hermanos, en nuestro corazón? Es cuando tú y yo empecemos a arreglar nuestro altar. Nuestro altar. ¿Sabe que el altar de Dios estaba destruido, estaba arruinado, estaba pisoteado? Y Elías empezó a arreglar, ¿qué, hermanos? El altar. Muchos andamos desinteresadamente en las cosas de Dios. Tus hijos andan como andan y no eres capaz de doblar tus rodillas buscando la dirección de Dios. Yo, hermanos, créanmelo, yo aquí en este cuarto, hermanos, hay hermanos que tiempo atrás yo conocí y que no están aquí en la iglesia. Yo no sé si siguen adelante o se han ido de la iglesia, no lo sé. Pero ¿sabe muchas veces por qué tomamos la decisión de irnos? Es porque no pasamos ese tiempo íntimo con Dios. Y la mejor decisión, mira, la mejor decisión cuando una persona está desanimada es irse de la iglesia. No, qué terrible, hermanos, irse de la iglesia. Qué terrible, hermanos, dejar al Dios viviente para irte al mundo. Hermano Marcos, tremendo estudio, hermano. Pedro, ¿verdad? Era ese tropiezo para el Señor Jesucristo. Y hermano, déjame decirte, yo le digo a los hermanos en la iglesia, muchas veces el diablo utilizará a mismos hermanos de dentro de la iglesia para destruirla, para que tú no sigas adelante.
Pero déjame decirte otra cosa, si tú estás ferviente en el Espíritu, si tú estás orando, estás leyendo la palabra de Dios y tienes esa comunión con Dios, pase lo que pase, hermano, permanecerás en el lugar en el que Dios te dijo que estuvieras. No vas a estar de iglesia en iglesia, hermano, porque oye, es muy común, ya no me gustó esta iglesia, ahora me voy para allá, y ya tampoco aquella, porque allá no cantan bien. Hermano, echa raíces en un lugar, ya deja de estar jugando en la iglesia. No, hermano, como decimos, Chihuahua, hombre. Allá en, bueno, Rangel, Chihuahua, ¿verdad? Tenemos que madurar, hermanos. Queridos hermanos, es necesario empezar a crecer. Qué hermoso sería, hermanos, que el pastor no tuviera ya necesidad de decir, hermanos, el sábado tenemos que venir a ganar almas. No, porque eso ya está en tu corazón, venir. Hermanos, Elías les dice, ¿hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando al cristianismo? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a dejar de estar pensando en este yo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una lucha, hermanos, es una lucha. ¿Sabes qué? Tienes que tomar una decisión en este día. Si Jehová es Dios, seguirle. Si crees que Dios no ha sido bueno contigo, entonces, hermano, pues hasta la puerta. Pero yo creo que tenemos un Dios grandioso, misericordioso, que siempre está, hermanos, en cada lugar, en cada área de nuestra vida. Él está ahí. Cuando más lo necesitamos, está ahí. Cuando estamos quebrantados y llorando, ahí está nuestro Dios, consolando, trayendo a través de su palabra consuelo a nuestra vida. Mira, hermano, el año pasado y antepasado hubo muchas pérdidas por esta pandemia. Sin embargo, Dios trajo consuelo al corazón. El dolor está ahí, pero Dios está ahí siempre consolando nuestros corazones. Hermano, esa necesidad grande que tú tenías, Dios te dio la sabiduría para tomar una buena decisión. Somos ahora tan malagradecidos con nuestro Dios que, no, yo ya me voy de la iglesia. Yo ya no quiero ir. Hoy, en este tiempo, muchos de los cristianos que estamos aquí usamos de excusa la pandemia para ya no regresar a la iglesia. No, yo ya no, prefiero verlo en línea. Y no, nomás lo ponen ahí y no lo miran. Ahí está el pastor predicando en línea y lo pones ahí para que aparezca el puntito verde que el hermano lo está viendo. Y nada, tú andas allá, el hermano anda barriendo, levantando los calcetines, y el hombre allá peleando con ella, y puras mentiras que lo estás viendo en línea. ¿No es cierto? Pero hermanos, volvemos a lo mismo y decimos, no, pues sigo siendo bendecido por Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, los mexicanos somos bien descarados. No, sí, Dios nos bendice. Aunque no venga a la iglesia, Dios es bueno conmigo. Hermano, no es cierto. No crea esa mentira del diablo. No se la crea. No se la crea. Usted anímese. Mire lo que dice el versículo 37. Dice, mira lo que hace, hermanos, un corazón que tiene fuego y deseo. Mire lo que dice el versículo ahí. Versículo 37 dice así. Ahí está Elías, terminó de arreglar el altar, puso el sacrificio, el buey, hermanos. Y ahora, hermanos, él dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces dice el versículo 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, dice las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, ¿qué dice, hermanos? Dijeron, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermano, cuando Dios ha contestado esa necesidad que tú has tenido, debes de volverte a Él y decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, y Dios hace el milagro, la obra en tu vida, y lo primero que hace es, vámonos. Ahí nos miramos, ahí nos vidrios, como decimos, ¿ah? Me ha tocado, hermanos, y le voy a decir por qué. Porque mire, cuando yo recién estaba volviendo a las cosas de Dios, yo estaba orando, Señor, permíteme que me den mi visa. Mira, Señor, que si tú me la das, yo te voy a servir. Y no, hermanos, y Dios me la dio. Y lo primero que hice, dije, voy a ir para Estados Unidos a trabajar. Me vine a Amarillo. Y ahí estuve, hermanos, trabajando en los rastros, ahí en las matanzas de Amarillo. Y lo primero, ¿saben qué fue lo que hice? Volverme a meter en las cosas que andaba. Qué agradecidos. Así somos todos, hermanos, los cristianos. Dios nos bendice y no, ya Dios da. Y es para que estemos más cercanos a las cosas de Dios. Es para que cada uno de ustedes, hermanos, empiece a madurar. Hermanos, yo he escuchado tremendos mensajes del hermano David. Cuando se acaba el culto allá en nuestra iglesia, siempre ponemos al hermano David a ver qué va a decir de nosotros. Y siempre estoy nomás sobres a ver qué va a decir. Y no, digo, ahora sí habló bien de nosotros. Y si no, ya se la tengo ahí guardada. No sé qué. Hermanos, pero siempre, hermanos, tremendos mensajes del pastor David. Siempre. Y es increíble, hermanos, que no maduremos nosotros, que no crezcamos en la fe. Siempre estamos enanos en la fe, hermanos. Estamos bien metidos en el mundo, hermanos. Tu trabajo, te afanas por tener horas extras, desatiendes a tu esposa, a tus hijos. Y hermanos, vas a pasar, un día Dios va a tratar en tu vida si no arreglas tu vida. Dios va a tratar en tu vida, hermano. Y déjame decirle, cuando Dios empiece a tratar en tu vida, hermano, créemelo, te va a doler, te va a doler. Entonces, ¿para qué queremos ser quebrantados? ¿Qué no es el tiempo de venir a los pies de Cristo? ¿Qué no es el tiempo, hermanos, de quebrantar nuestro corazón y volver a encender ese fuego en nosotros? Ese deseo. Y te lo digo en esta mañana, así abiertamente, si Jehová es Dios, síguele a Dios. Síguele. Sigue buscando la manera de ser mejor. Pero si tú crees que Dios no es Dios, entonces, ¿qué caso tiene estar aquí? ¿Qué caso tiene? Yo no sé, hermano, después de aquí, de que me baje, a lo mejor ya no me van a querer hablar. Y yo les voy a decir, hermano, yo soy bien chido. Yo soy bien buena gente con todos, pero hermanos, déjenme decirle, como mexicanos muchas veces no nos gusta que nos digan las verdades así. Hermanos, no nos gusta. Hoy en día, hermanos, muchas iglesias, americanas como mexicanas, muchas están cambiando su manera de predicar. Ahora están suavizando el pecado, así por encimita. Mi hermanito, no, pues es que es muy buen hermanito y poquito de pisto y de todo. Y no, hermanos, pecado es pecado y punto, se acabó. Hermanos, y el hermano David no se tienta a veces el corazón para decirnos las cosas. Hermanos, es así como se nos debe predicar.
Y salimos ahí enojados con el pastor o con el que se predica. Lo dijo por mí. Lo dijo por mí. No, no lo dijo por ti. Lo dijo porque estamos viviendo en un tiempo malo, en pecados, hermanos. Mira lo que está pasando y no eres capaz de doblar tus rodillas. ¿Qué si esto que está pasando en Europa se viene para acá, hermanos? Hermanos, necesitamos nosotros despertar ya de ese sueño, hermano. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tomamos muchas veces la iglesia como un pasatiempo. Ay, voy a ir a la iglesia, me voy a sentar ahí. No, hermanos. Mira, en nuestra iglesia, hermanos, ahí es pequeñito el edificio, hermanos. Pero ahí les hemos dicho, hermanos, aquí en la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios, no venimos a platicar, no venimos a pasar el tiempo. Y hoy en día, hermanos, en muchas iglesias se viene nomás a jugar, a platicar, a ver a mis amigos. No, ven a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Crece en tu vida espiritual, hermano. Necesitamos crecer. No me veas así, Peter. Al cabo ya te no te creas. Respóndeme. Un corazón, hermanos, sencillo y humilde, busca a Jehová con un corazón quebrantado. Y dice, respóndeme, te necesito. Te necesito, Señor. En Jueces capítulo 6, no vayan ahí, hermanos, pero en Jueces capítulo 6, tenemos la historia de Gedeón. En el capítulo 6, versículo 1 dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios trajo a los madianitas contra ellos. Y llegó ruina al pueblo, hermanos. ¿Sabe por qué llegó a ruina al pueblo? Porque hicieron lo malo. Y allá está Gedeón, hermanos, escondido entre los montes, limpiando el trigo, el frijol, no sé qué es lo que tenían ahí. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces nuestras malas decisiones nos traen ruina en nuestras vidas. Traen ruina, hermanos. Y el pueblo ahí estaba hundido en él. Siempre llegaban los madianitas y se llevaban todo el alimento. Los dejaban en la ruina, hermanos. Pero al final de la historia tú lo vas a encontrar, hermanos, donde dice que Gedeón, hermanos, llevó un ejército. Y el Señor dijo, no, son muchos, vámonos, despídelos. Los que tengan miedo y tiemblen, que se regresen. Y luego los llevó y los probó ahí en el lago, en el río, hermanos, y les dijo, todo el que lama el agua como el perro, pónmelo aparte. Y aquel que lleve el agua, a ese también. ¿Y sabe cuántos fueron los que llevaron el agua a sus bocas? 300. Y con esos 300 dijo el Señor, voy a dar una tremenda victoria. Pero esos 300 no tuvieron necesidad de pelear. Porque dice la Biblia, hermanos, que Dios trajo la victoria cuando escucharon las trompetas que sonaron ellos y los cántaros, hermanos, que llevaban las teas y todo eso, hermanos, cuando sonaron, dice que el pueblo tuvo gran temor. Que cada uno, hermano, Dios puso la espada de su amigo sobre ellos y entre ellos mismos se mataron. Y dice la Biblia, así Jehová Dios dio la victoria a su pueblo. Pero tenían, hermanos, primero, el papá de Gedeón había levantado un altar a Baal.
Y tenían, hermanos, una imagen de acera ahí. Y lo primero que le dijo el Señor a Gedeón: destruye el altar y la imagen de acera. Hermano, destruye todo lo que a ti te estorba para servir al Señor. Quita los tropiezos. No dejes que ese impedimento te haga servir al Señor más allá. Hoy nos hemos vuelto, hermanos, tan cómodos. No, pues mi esposa no va a la iglesia, pues yo tampoco. Eso nomás allá en Juárez, porque les he dicho a los hermanos: hermano, si tu esposa no viene, déjala ahí. Vente tú a la iglesia. Y si no viene el esposo, la hermana tampoco viene. Deje al viejo ahí panzón y venga si está a la iglesia. No están de flojos ahí. No, véngase a la iglesia, mi hermano. Ahora, otra cosa, bien común ahí en Juárez, hermano. Buenos días, hermano. Le hablo para ver cómo está, qué le pasó, por qué no pudieron venir a la iglesia. Ande, ¿qué cree, hermano? Se nos enfermó el niño. Ahí se quedaron los dos a cuidarlo, que no podía quedarse uno y el otro para acá. No, pues fíjese que teníamos que cuidarlo entre los dos. Pero eso nomás ahí en la iglesia, ahí en Juárez. Aquí también, hermano. Dale, hermanos. Si les digo, hermanos, ya ven. Aquí también se quedan, ¿verdad? No, hermanos. Tenemos que servir al Señor con un corazón sincero. Les he dicho, hermanos, el año pasado, cuando hablé con el hermano David de acerca de la salud del hermano Ricardo, cuando él estaba a punto de morir, estamos ahí en la clínica, hermanos, en la clínica, y el deseo del pastor era irse al cielo completo. Él tenía una petición: Señor, el día que yo muera, quiero morir en mi casa, rodeado de mi familia, e irme completo. Y como usted sabe, el año pasado a él le cayó gangrena en sus pies. Y mire, de un momento a otro se acabó el hermano Ricardo. Cuestión de semanas. Un dolor. Ese día que estaba a punto de morir, hermanos, llegó una enfermera y le dijo: mija, si esta noche llegaras a morir, ¿dónde pasarías la eternidad? Y ya, pues estuvieron platicando y le dice a la muchacha: iré al cielo, porque he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Y te voy a decir una cosa, hermano, en nuestra iglesia muchas veces estábamos en contra del hermano Ricardo, porque nos predicaba duro, hermano, créanmelo. Él no le daba, y el pastor lo sabía, hermanos, hermano David, yo platicaba con él. Él no dejaba que ni siquiera limpiaran los baños si no eras ganador de almas. Y muchos por eso se fueron de la iglesia, hermanos. No, que es que porque yo no sirvo, que es que porque yo lo otro. Y hermanos, pero pues nomás querían servir, no querían hacer otras cosas, no querían ganar almas, no querían hacer aquello, pero sí querían estar ahí al frente, hermanos. Déjame decirte, yo nunca quise estar al frente de la iglesia. Las circunstancias me llevaron a estar al frente, pero Dios tenía otro plan. Déjame decirte, yo estuve sentado así como tú estás, y yo decía: no, es que el pastor, yo predico mejor que el pastor, de segurito. No, es que el pastor lo dijo de esta manera o de aquella. Así como tú criticas al hermano David, así estaba yo, igualito que tú. Así decía lo mismo que tú dices a veces. Me llamaba a mí la atención el hermano Ricardo, y hermano, me ponía las orejas moradas porque no estoy blanco para decir rojas. Pero hermano, siempre estaba así yo.
Pero si hay algo que yo le reconocía al hermano Ricardo y que el pastor siempre me decía, hermano David, obedezca a su pastor, obedezca a su pastor, permanezca con su pastor. Él toma las decisiones, es el pastor. Siempre me decía eso. Y ahí estaba yo, pues no sé por qué le hacía caso yo al hermano David. Pero ahí estamos, hermanos. Siempre ahí. Cuando él está a punto de morir y que está hablando con esa señorita, me vino a la mente cuando él dijo, yo me quiero morir ganando almas para Cristo. Y si hay algo que yo quiero reconocerle a mi pastor, es el fuego y es el deseo y es esa convicción de hablar y compartir de Cristo a las almas perdidas, hermanos. Eso es lo que debemos de anhelar nosotros, ganar almas, predicar el Evangelio, traer gente salva, hermanos, a la iglesia. No dejen de estar jugando a la iglesia, predique el Evangelio, hermanos, predique la palabra de Dios. Ahí está el pastor ahí en la cama y le dice, hija, le dice a mi esposa, hija. Se acerca a mi esposo y le dice, ¿qué pasó, papá? Si dices que yo te he enseñado bien, no dejes de ganar almas. Predica. Es una cosa, hermano. Ese día que lo sacamos de la clínica, porque yo tuve que tomar la decisión, hermanos, junto con mi esposa y mis cuñados, a la casa. Él iba consciente, hermanos, y me dice, esperemos en la voluntad de Dios en mi casa. Lo que Dios quiera hacer, que Él lo haga. Lo llevamos, hermanos, y cada vez más y más y más y más malo. A las 7 de la noche, hermanos, partió al cielo. Y en ese momento, hermanos, yo me salí, todavía estaba esclarecidito ahí. Y no pude evitar, hermanos, llorar. Llorar. ¿Sabe por qué? Ahora que estoy en la iglesia, ahora que estoy al frente de la iglesia, hermanos, he comprendido cuánta falta me hace mi pastor. Pero ¿sabe una cosa? No lo entiendes. Tú no lo puedes entender porque no estás aquí. Tienes que vivirlo para sentirlo. Deja de estar jugando a la iglesia, hermano. Por más de 2 meses, hermanos, estuve luchando yo. Yo ya no, hermano, yo quería ser el pastor, créanmelo. Yo le huía al pastorado. Pero me decía siempre mi esposa, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Nada. Muchas veces, hermanos, tenemos que ser metidos a veces en la prueba para valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Usted cree que Elías no se sintió solo? Se sentía solo. Muchos hombres de la Biblia se sintieron solos, pero siguieron adelante, viendo al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ha detenido, hermanos, que tú tengas ese deseo, ese fuego en tu corazón? La falta de responsabilidad. La otra,
que hemos dejado de doblar nuestras rodillas. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Otra cosa, una iglesia que dobla rodillas entiende o quiero entender, hermanos, de que una iglesia responsable sabe que aquí en la iglesia se busca la presencia de Dios. Una persona responsable entiende que aquí se busca la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que viniste al altar y doblaste tus rodillas? Tienes que buscar la presencia de Dios en este lugar. La falta de responsabilidad, hermanos, hace que se nos olvide la oración o que la oración es un medio de respuesta. ¿Estás desanimado? ¿Cómo te puedes animar? Buscando una persona que está sirviendo a nuestro Dios. Un desanimado no puede animar a otro desanimado. Estás equivocado. Muchas veces vamos y buscamos a la persona equivocada para que nos anime. Y tú estás más desanimado, estás más frío que el refrigerador. Hermanos, si tú quieres a alguien que verdaderamente está sirviendo y quieres tener ese ánimo, busca a alguien que esté animado en las cosas de Dios. No busques a otro desanimado. Van a hacer su grupito allá todos los desanimados. Y van a decir, mira los espirituales aquellos. Busca a aquel que está animado. Y otra cosa, hermanos, empieza a arder tu corazón, hermano. Cuando tú busques a una persona animada, tu corazón va a empezar a arder, va a volver a tener ese deseo. Último, hermanos, Lucas 24, hermanos, Lucas 24, por favor. Rápido, hermanos, Lucas 24, 32. Porque sé que el pastor tiene que salir. Lucas 24, 32. Estos hombres iban camino a Emaús, hermanos, y iban todos decepcionados, pero hermanos, miren lo que dice el versículo 32. Mire, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire, estas personas iban ahí caminando y platicando. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel de sus pecados. Y no era así, hermanos, pero no lo entendían hasta el momento en que el Señor ahí en la cena se abren sus ojos y empiezan a platicar. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese deseo tan grande de servir al Señor? ¿Cuándo fue? ¿Se apagó el fuego en ti? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Tus hijos ya no están contigo? Hermanos, empieza a doblar tus rodillas. Empieza a pelear tus luchas, hermano, y traerlas al altar y decir, Señor, respóndeme, Señor. Es lo que hizo Jacob, hermanos. No te voy a dejar si no me bendices. No te voy a dejar si no me bendices. Muchas veces, hermanos, nos apartamos y nos desinteresamos de las cosas de Dios. Y se apaga el deseo en nosotros. Y andamos ahí desanimados. ¿Por qué no le decimos en esta mañana al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación? ¿Por qué no le decimos? Vamos a orar.
Señor Dios, en esta hora te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, no soy un buen expositor de tu palabra. Quizás, Señor, tú pusiste esto en mí para que yo le dijera a los hermanos, pero Padre, perdónanos nuestros pecados. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. ¿Qué ha pasado en usted, hermano, hermana? Que ya no busca al Señor como antes. ¿Dónde está? Dios está llamando, extendiendo su mano hacia usted, diciendo: ¿por qué te apartaste? ¿Por qué te has ido? ¿Quién apagó ese fuego que había en ti? Ya no sirves, ya no ganas almas, ya no quieres hacer nada en la iglesia, a duras penas y llegas. ¿Quién te estorbó? Vamos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios está sentado en su trono. ¿Qué dejó que le estorbara? ¿Qué dejó que le enfriara, hermano, hermana? Dios está diciendo: ¿sabes qué? Vuelve a encender ese fuego. Regresa a mí. Como antes estabas, regresa a mí. Haz la obra, Señor. Pídale, hermano, hermana. Pídaselo. Señor, el enemigo ha hecho de las suyas. Y en muchos, Señor, ha apagado el fuego. Señor, muchos se han ido. Ayuda a tu pueblo, Señor, a volver a encender ese fuego en sus vidas. A querer acercarse a ti. A querer servirte, Señor, como antes lo hacía. Sigue obrando, te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.